Metropolitan Radio presenta Hola a todos, bienvenidos a Buscando el Éxito, una tertulia de carácter económico empresarial. Hoy con 3 temas de actualidad tan interesantes como turismo, hablaremos que estamos en época de Fitur, hablaremos de la cumbre de Davos, que también se está celebrando, y de los últimos datos que se han publicado sobre la deuda española. Con nosotros se encuentra Lino García, Jesús Fuentes, Carlos Peñafiel y al micrófono Daniel Robles, y a los mandos nuestro amigo Lampiev. Así es que si estás con nosotros, sube el volumen de la radio. Si estás viéndonos por YouTube, dale a suscribir y comenzamos. Bueno, estos días son días de Fitur. Fitur es la Feria Internacional del Turismo. Hoy vamos a contactar con Bartolomé Veras, el presidente de OITU, que es la Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la región de Murcia. Estamos ahora mismo en contacto. Podemos dar algunos datos mientras que conectamos con Bartolomé. España ha tenido el año pasado 97 millones de turistas, un 3,5% más. Ha supuesto unos ingresos de 135.000 millones de euros y da aproximadamente unas 2.750.000 trabajadores en España, o sea, unas cifras muy importantes. Y ya tenemos aquí a Bartolomé. Hola, Bartolomé. Hola, Bartolomé. Bartolomé es que va precisamente, está en el AVE dirección a Fitur, a Madrid, así es que posiblemente tengamos algún problema con la línea. Otros datos también de interés, podemos decir que Murcia representa el 2,2% del turismo nacional, con 8 millones de pernoctaciones, pero si nos comparamos con Alicante, son 29 millones de pernoctaciones, por ejemplo. Hola, Bartolomé. Buenas tardes, Daniel. Hola, ¿cómo estamos? Dirección Madrid, creo, ¿no? Hola. Sí. ¿Me escuchas? Te escucho muy bien. Vale, de acuerdo. Cuéntame, estamos dirección Madrid, ¿verdad? Sí, vamos para Fitur, que mañana ya tenemos cita. Vale, eres el presidente de la Federación Murciana, bueno, de la región de Murcia, de empresarios de hostelería y turismo, ¿verdad? Sí, de OITU. OITU. Oye, Murcia, que es que tiene casi de todo, tiene turismo azul, tiene ciudades monumentales como Cartagena, que quieren sacar una candidatura como patrimonio mundial, tiene turismo religioso, tiene fiestas increíbles. ¿Qué nos falta a Murcia para despegar? Nos falta seguir promocionando todo lo que tenemos, como muy bien has dicho. Somos una región pequeña, pero al mismo tiempo tenemos una variedad en turismo enorme, ¿no? Y bueno, es verdad que desde la pandemia para acá hasta ahora, pues se ha ido mejorando en la parte de comunicación de todo lo que tenemos y de promoción. Pero, Daniel, necesitamos seguir promocionando y que nos conozcan. Porque lo que sí está claro es que cuando vienen a la región de Murcia, cualquier visitante, cualquier turista que nos visita, se sorprende. Las expectativas con las que trae luego superan con muchísimo lo que realmente se encuentran, ¿no? Entonces es fundamental seguir promocionando y que sigan viniendo. Pero hay algunos datos, algunas cosas como todo lo que pasó con el Mar Menor, ¿eso no nos ha hecho bastante daño?
Sí, sabemos el Mar Menor, sabemos lo complicado que es, ¿no? Y lo sensible sobre todo a la climatología. ¿Cuándo nos afecta realmente y cuándo nos hace mucho daño las noticias del Mar Menor? Pues bueno, cada vez que hay un episodio que muchas veces pues se dice o se aventura que va a suceder o bien una sopa verde o bien cualquier otro tipo de circunstancia, y se dice con mucha antelación antes de que suceda. De hecho, hace 3 años se advirtió de que en el mes de julio, segunda semana de julio, pues hubiese una náusea. Es decir, al final, ¿qué supone eso? Pues supone que muchos de los clientes que han reservado en los hoteles pues cancelen, y sobre todo aquellas personas que tienen intención de venir a la región de Murcia, pues que opten por otros lugares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado a la hora de comunicar, sobre todo aquellas cosas que no han sucedido, que sí, que sabemos que es sensible, pero que últimamente el Mar Menor está controlado y además con todos los sensores que tiene saben en cada momento cualquier cosa que vaya a suceder. Pero la buena noticia es que España ha vuelto a batir récord. España está que se sale, España está que se sale. Tenemos comunidades autónomas que ya prácticamente, como aquel que dice, no caben más turistas, y yo creo que también es una oportunidad para nosotros, para la región de Murcia. Al final somos una región que estamos limítrofe a la Comunidad Valenciana, que son número uno, a Andalucía. Es decir, estamos rodeados de las dos comunidades autónomas más potentes, ¿no? Junto a Madrid y con Cataluña a nivel turístico, pero estamos muy lejos de los números de ellos. Entonces, evidentemente, no es por nada, no es porque no tengamos una oferta turística ni porque no tengamos un clima similar, sino todo lo contrario, tenemos un mejor clima y tenemos una oferta turística, como muy bien decías al principio, muy variada y muy rica. Lo que nos ha faltado es promoción. Estas comunidades autónomas llevan muchísimos años, llevan más de 30 años promocionando el turismo y haciendo bandera de él, y nosotros pues no lo hemos hecho. Entonces hemos empezado tarde, pero bueno, también tiene sus ventajas. Sabemos los errores que han cometido los demás, y yo creo que Daniel, es una oportunidad para crecer en la región de Murcia de una forma sostenible, evitando esos errores que se hayan podido cometer en otras comunidades autónomas, y creo que tenemos ahora mismo una oportunidad de oro de posicionarnos como una región líder a nivel turístico, que es como se merece que esté la región de Murcia. Porque evidentemente, como director también de hoteles tenemos los mejores. Tenemos buenos hoteles, pero también nos faltan cosas. Nos falta, ahora mismo llevamos varios años con el tema de modernización de la planta hotelera. Si queremos subir, sabes que tenemos el precio medio de habitación, pues prácticamente el segundo o el tercero más bajo a nivel nacional, y eso tenemos que también que subirlo, ¿no? ¿Cómo subimos el precio medio? Subiendo la calidad de los hoteles. Entonces, necesitamos mejorar mucho a nivel de modernización de los hoteles. Necesitamos también ir ampliando la planta hotelera en la medida que sea posible y que sea sostenible, y necesitamos trabajar en eso, ¿no? Para poder acoger a más turistas y también pues para darles un mejor servicio. Bueno, y por último te quería preguntar, hay una tendencia también a estigmatizar el turismo por el tema de molestias, porque suben el precio de los servicios en las zonas donde hay mucho turismo. ¿Hay en el sector empresarial algún miedo de que haya un cambio de posición política por este tipo, porque la población estigmatiza al sector turístico? No, lo que se está haciendo, y se llevan ya 2 o 3 años, de hecho nosotros en el Congreso Nacional de Hoteles, que se ha hecho este año en el mes de noviembre en Cartagena, por primera vez, el tema principal de ese congreso ha sido justo la sostenibilidad a nivel turístico. Es decir, los destinos que tienen, que son de primer nivel a nivel turístico, saben que hay que trabajar mucho en las zonas, ¿no? En los destinos. Es decir, tenemos que cuidar el destino, tenemos que cuidar a nuestros ciudadanos. No puede ser que el turismo le genere problemas a los vecinos y a los entornos en donde se desarrolla esa actividad turística, y ahora lo que se está haciendo es trabajando justo en eso, trabajando en cómo podemos seguir recibiendo turistas, pero
que no afecten, que no generen ningún tipo de problema a los vecinos y a la hora de utilizar, pues bueno, como sabéis que en Barcelona pues a veces el transporte público se masifica, a veces en ciertas zonas la restauración, por ejemplo, se enfoca mucho a ese sector turístico extranjero, suelen subir los precios, suele haber una oferta distinta, pues tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso para que los ciudadanos puedan salir a desayunar y el precio de su desayuno no tenga que verse encarecido o ser mucho más caro porque hay una influencia de un turista extranjero con un poder adquisitivo mayor o que quiera gastar más dinero, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho y cuidar en nuestro entorno y nuestro destino y sobre todo nuestras gentes. Pues muchas gracias, Bartolomé, por haber estado con nosotros en Buscando el Éxito. Queremos contar contigo más veces. Posiblemente, si te parece, organizaremos alguna tertulia con un tema exclusivo que sea el turismo, porque lo merece. Y te invitaremos aquí a nuestro estudio. Pues puedes contar conmigo cuando lo necesitéis, sin ningún tipo de problema. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ahora iniciamos, hasta luego. Ahora iniciamos una tertulia con nuestros amigos. Tenemos la suerte de que Carlos Peñafiel fue director general de calidad turística y por tanto entiende muchísimo de temas de turismo, ¿verdad? Sí, hombre, yo estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que bien ha planteado, que estás planteando aquí en la tertulia y que también se ha planteado el director, el presidente de OITU, porque al final el tema turístico se puede enfocar pues como prácticamente cualquier sector, cualquier parte del sector empresarial pues que existe. Todo está relacionado con la oferta y la demanda. Entonces, si nos ponemos a plantearnos en cuanto a la oferta, pues nosotros podemos decir, existe... es que Aquilino ha hecho un gesto como de que no me oye, no sé si me estáis oyendo o no. Aquilino no tenía puestos los cascos y sí. no te está escuchando. Pues lo que estaba diciendo es que si nos planteamos en tanto en cuanto existe oferta turística en Murcia, bien has planteado que tenemos turismo de sol y playa, eso es evidente, tenemos turismo gastronómico, que también es evidente, porque no es que nosotros únicamente nos vanagloriemos de que se come bien en Murcia, sino que efectivamente tenemos una variedad y una calidad en la alimentación que se diferencia y con respecto a muchas otras. Turismo cultural, pues también es totalmente evidente. En cuanto a la calidad de los hoteles, pues es un dato que además a mí en su momento, cuando yo tenía responsabilidades de gobierno, pues yo decía, si es que solamente durante unos meses al año tenemos un hotel de 5 estrellas cuando está abierto. El resto del tiempo no tenemos ningún hotel de 5 estrellas en la región. En cuanto al turismo religioso, pues es que no es posible, en tanto en cuanto no es viable, poder hacer el camino de la Veracruz de la misma manera que se hace el camino de Santiago. No es viable por muchísimas cuestiones que me faltaría mucho tiempo y no es plan de monopolizarlo. Entonces, tenemos, en conclusión, sí que tenemos muchos recursos turísticos lo suficientemente competitivos. Sin embargo, ¿qué le pasa a la demanda? La demanda obedece única y exclusivamente a una cuestión de que no hemos promocionado, o no se promociona bien, o eso lo podemos añadir incluso con el hecho de todo lo que se tarda, todo lo que cuesta venir a la región de Murcia, que yo creo que ese es un punto muy importante, porque por fin tenemos AVE, pero ¿cuántos aves tenemos y cuánto se tarda en AVE de las capitales a Murcia? Las carreteras, pues tenemos lo mismo, los aeropuertos, lo mismo. Yo recuerdo que yo hice un congreso muy importante aquí en la región de Murcia, en Cartagena, y resulta que todos los invitados, el destino para venir a Cartagena era en avión hasta Alicante, y de Alicante fletamos buses para traerlos a Cartagena. Es decir, no está funcionando el aeropuerto, llevamos años diciéndolo, tenemos un AVE pues totalmente deficiente por el número de rutas y por todo lo que tarda, entonces eso impide que los turistas pues puedan venir de una manera cómoda. ¿Qué ocurre en Alicante? Que Alicante es el tercer aeropuerto de España por número de pasajeros, solamente detrás del Prat y detrás del aeropuerto de Madrid. Entonces, hay una continua rotación de turistas que eso hace pues que Alicante tenga muchísimas más pernotaciones, como bien has dicho tú, Daniel, el dato antes, pues que al final que todo influye y el tema de la infraestructura, de darle más comodidad al turista. El problema es traer al turista. Una vez que te traes al turista y el turista viene, el turista está encantado, porque como digo, tenemos una calidad de recursos turísticos brutales. El inconveniente es que cuesta mucho que venga.
Bueno, tenemos una escasez de plazas hoteleras, como bien decía Carlos, no solamente el número de hoteles de calidad, que durante muchos meses del año, pues como él decía, solo tenemos un hotel que funcione como hotel de 5 estrellas. Has hecho antes la comparación con respecto a Alicante, no solamente Pero puede el hacerla tema del también con aeropuerto. Málaga. Málaga también tiene 27 millones de pernoctaciones, o sea que no es solo Alicante. Sí, pero bueno, nos comparamos con los que tenemos alrededor, con Alicante y con Almería, por ejemplo. Bueno, pues con respecto a Alicante, nuestro déficit en plazas hoteleras es que tenemos un tercio de plazas hoteleras que tiene Alicante. Aquí el modelo turístico quizás, aquí fuimos más al turismo de vivienda, de segunda vivienda, vivienda de playa, y tenemos un tercio de plazas hoteleras que tiene Alicante. Y como bien decía Carlos, Alicante tiene hotel de 5 estrellas durante todo el año y tiene un volumen muchísimo mayor durante todo el año. Como bien decía Carlos, yo tengo muchos clientes que viajan a la región de Murcia y casi todos vienen por Alicante. ¿Por qué? Pues porque venir al aeropuerto de la región de Murcia pues es bastante más difícil, hay muy pocas rutas y luego resultan caras para venir hasta aquí. Entonces hay gente que viene mucho más cómodo hasta Alicante, igual alquila un vehículo o ya se busca la vida para venir hasta Murcia. Bueno, yo tengo un ejemplo también, igual que ha comentado Carlos, también he organizado congresos en la región de Murcia, he organizado congresos en Murcia y en Cartagena. Y me he encontrado también lo que comenta Carlos, me he Sí, encontrado el problema de lo que es el poder llegar a Murcia, ¿no? De- que ahora, como dice, hay AVE, pero hay muy pocas líneas, sí, es caro y en avión hay que irse a Alicante. En sí. avión. Sí, sí. En avión, incluso comunicarte con Murcia con avión es complicado porque no hay horario suficiente. Yo lo he intentado una vez y al final tienes que morir en Alicante. No, no, Porque no encuentras no ni hay, el horario no hay ni el vuelo destino. Madrid, Alicante, Madrid, Murcia no hay. No, no, Y pero no creo que solo Barcelona, Madrid. Murcia tampoco. Hay muchos destinos a los que no puedes ir desde Murcia. Y en AVE es cierto que tarda más de lo que yo creo que debería tardar el AVE, por ejemplo, a Madrid. Y yo lo he cogido alguna vez, pero tampoco los horarios favorecen mucho el venir a la región. Hablo por la experiencia propia, no sé los datos estadísticos, pero sí, es difícil encontrar horarios y trayectos Bueno, adecuados. pues nos quedamos aún así. Sí, hemos tenido algo así como 1 millón de visitantes durante el año 2025 y la media de estancia es mucho más larga que la media nacional, precisamente porque tenemos un turista que viene normalmente a una segunda vivienda o a una vivienda de playa y que está con solo muchísimo tiempo, pero seguimos dependiendo muchísimo del turismo estacional y realmente durante muchos meses del año pues tenemos una gran carencia de turismo, como bien comentaba Carlos, teniendo una variedad muy grande de tipos de visitas. Hay mucha gente que no hace estancia, no duerme en Murcia, viene, ve la catedral de Murcia. Yo recuerdo haber visto en muchos casos turismo asiático, venir a Murcia, ver la catedral de Murcia y volverse pues a otra ciudad de alrededor para hacer noche. Bueno, Entonces, y realmente también tenemos cruceros. Sí, es que yo creo que tenemos casi de todo, ¿no? Como decía, lo que nos falta es eso. Llevamos muchos años, decían, promocionar infraestructuras de transporte, pero llevamos muchísimos años con la misma historia. ¿Vale? yo Nos insisto quedamos con la buena noticia. yo insisto en la plaza hotelera. Creo que sí, que una Yo creo que van de región la mano, ¿no? que tiene 22.000 plazas hoteleras con respecto a Alicante, que tiene alrededor de 70.000, pues hombre, la diferencia es importante. Hombre, también es porque hay más pernoctaciones y entonces los hoteles pueden mantenerse con O 8 millones o al revés, como hay más plazas hoteleras, hay más pernoctaciones, es decir, va más gente a visitarlo, lo que se puede ofertar, los turoperadores lo incluyen en su oferta y son capaces de recibir esa gente, porque tiene esa plaza. Bueno, vamos a, si os parece, concluimos el bloque, algo positivo, y pasamos al siguiente bloque. Hemos crecido con respecto a años anteriores, incluido
el propio aeropuerto, vamos a pensar que en los próximos años pues mejoremos. Vale, pues muchísimas gracias. Pasamos de bloque. Bueno, del 19 al 23 de enero, con el lema Espíritu de Diálogo, se está celebrando el Foro de Davos, en la ciudad de Davos de Suiza, ¿no? Hay 3.000 participantes de 130 países, entre ellos 65 jefes de Estado. Aquí participa desde Donald Trump, Milei, el presidente de Gustavo Petro, el propio Pedro Sánchez de España, pero también el presidente de Finlandia, de Ecuador, de Grecia. Participan también, bueno, Zelensky también va a participar. Participan más de 850 CEOs de multinacionales, de empresas multinacionales, como puede ser Nvidia, Meta, Google, OpenAI, o sea, grandísimas empresas, pero también CEOs o presidentes como del Fondo Monetario Internacional, de la OTAN, de la ONU, de WWF, de Oxfam Internacional, o sea, un foro donde se va a hablar de todo y que, bueno, se celebra estos días, por tanto estamos de actualidad. Realmente os voy a lanzar una pregunta para iniciar esta tertulia. ¿En este tipo de foros se toman decisiones reales o todo esto es un postureo de gobernantes, de CEOs, entre todos? ¿Qué opináis? Vale, si nos vamos a lo que pasó hace 2 años, te lo digo porque está de plena actualidad. Hablaban de que querían recuperar la confianza, y para recuperar la confianza querían recuperar el que la gente fuese capaz de escuchar y recuperar las noticias para los grandes medios. Es decir, en los últimos años hemos visto todos que casi nadie ve la televisión, es decir, hay muchísima menos gente que ve televisión. En mi casa prácticamente no se pone televisión, no recuerdo la última vez que se puso televisión para ver alguna cosa concreta de televisión. Sí se pone para ver otras cosas, desde canales de YouTube hasta plataformas de streaming como Netflix o como cualquiera de las otras, pero no se pone para ver en sí televisión. Y esto va a más. Entonces, la gente tampoco acude a los medios de comunicación tradicionales para informarse. Desde la pandemia para acá hemos visto que los medios prácticamente en general, los grandes medios, están todos quebrados, es decir, que sobreviven porque tienen presupuestos públicos, y como tienen presupuestos públicos, pues el único mensaje que quieren que quede encima de la mesa es ese mensaje público. Entonces se han lanzado todos los gobiernos a censurar en Internet. Entonces se intenta censurar desde las plataformas de streaming como YouTube hasta plataformas de información como X. Entonces, sí, efectivamente, lo que se habla en Davos de alguna manera influye a lo que luego los gobernantes hacen con los ciudadanos. Es decir, hace 2 años hablaron de recuperar la confianza en base a recuperar la información, y se trataba de censurar. De hecho, en la Unión Europea hay unos ciudadanos alemanes que les han embargado todos sus bienes porque les han tratado como si fueran prorrusos. O sea, uno no puede tomar una actitud crítica y hablar con cierto criterio crítico sobre determinado tipo de temas, porque una vez que intentas hacerlo, pues básicamente te banean. Prácticamente estás como diciendo de que las élites se reúnen con decisiones ya tomadas y que en el fondo están como a espaldas de la población y toman decisiones y nos... Estamos hablando de diálogo, y hace 2 días que prácticamente Estados Unidos ha decidido tomar Groenlandia. Y los paniaguados de la Unión Europea, ¿qué están haciendo? Pues Alemania mandó 15 soldados, y como Donald Trump decidió Sí, los que retiró. ha retirado, 48 horas después retira los soldados. Es decir, no hay ningún criterio, no hay ningún interés, no hay ninguna ideología, no hay ningún interés en defender los intereses de los ciudadanos. Aquel que más le interesa toma lo que quiere porque por la fuerza lo puede hacer. Y Donald Trump es ese chulo que teníamos en el colegio,
que tú llegabas y el primer día te quitaba el bocadillo y el segundo día te quitaba el bocadillo, la goma de borrar, el tercero el bocadillo, la goma de borrar y te daba 2 capones. El cuarto, bueno, iba poco a poco iba ganando terreno e iba haciendo ese tipo de cosas cuando digo, eh, era, digamos, ese chulo, ¿no? Que hemos tenido todos alguna vez en algún curso en el colegio, que lo que hacía era hacerte la vida imposible. Bueno, pues ese es Donald Trump. Es decir, ahora ha decidido que se quiere quedar con Groenlandia, se va a quedar con todo lo que le interese, porque realmente la economía norteamericana está prácticamente quebrada y ha decidido que nos va a hundir a los demás, los que ellos llaman sus aliados, nos va a hundir para salvar la economía Yo norteamericana. creo que este tema de Estados Unidos también merecería un programa especial dedicado solo a Donald Trump, ¿no? Pero, O varios, la verdad. Sí. o varios, sí. En verdad, Carlos, ¿para qué piensas tú que van? Por ejemplo, he dicho que van 850 CEOs de empresas. ¿Para qué van a este tipo de foros un CEO de una multinacional? ¿Qué busca? Yo creo que de cara a la galería van a decir que van a marcar las grandes líneas estratégicas de los próximos años acorde a la evolución que está teniendo la humanidad, porque como bien ha apuntado Aquilino, pues bueno, pues entre la desaparición progresiva de los medios de comunicación, que no desaparecen efectivamente porque están hinchados a dinero público y que ahora las corrientes de opinión fluyen más por YouTube, o como por ejemplo el tema de inteligencia artificial, que no nos olvidemos que aunque la gente lo pueda criticar a día diciendo que no aciertan mucho, lo cierto y verdad es que estamos en la primera parte, en la primera fase, en la primera etapa de la inteligencia artificial. Si lo comparamos por ejemplo con los móviles, pues acordáis los móviles esos que tenían el juego de la serpiente y eran maravillosos. Si lo comparamos con un móvil de hoy en día, no tiene nada que ver. Pues lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. Eso, de cara a la galería, yo creo que está enfocado por ahí. Ahora, ¿cuál podría ser mi interés como CEO máximo supremo de una empresa enorme? Pues como no sea tratar de generar sinergias con otros compañeros de otras empresas enormes, porque ya que los tengo ahí, pues es más fácil convencerlos, pero yo creo que al final esto no deja de ser algo así como que el anuncio de esos acordáis de yo te doy cremita y tú me das cremita, pues vas a ser un poco eso, ¿no? Al final no van a sacar tampoco ninguna conclusión, van a tratar de generar sinergias para ganar la mayor cantidad de dinero posible y tener una predominancia todavía superior a la que ya tienen los mercados uno en sus respectivos mercados, y al final yo creo que no van a solucionar ninguno de los grandes problemas que tenemos en el mundo, ni siquiera a nivel convivencia y ni a ninguno de los niveles. Pero fíjate que en este foro al final realmente yo como espectador no sé quién manda en el mundo. ¿Quién manda en el mundo? ¿Los presidentes de la empresa o los gobernantes o es el pueblo el que pide representantes? ¿De qué estamos hablando? Yo creo que últimamente la sensación que hemos tenido la gente que teníamos una idea un tanto más liberal era que poco menos que el Estado se lo quiere llevar todo o quiere crecer de forma absoluta. Lo que se han dado cuenta los gobernantes es que necesitan a las grandes empresas, a las multinacionales. Todos llevamos una multinacional en el bolsillo, es decir, todos llevamos un teléfono móvil de Google o de Apple, todos trabajamos diariamente con productos de Microsoft. Es decir, al final nosotros estamos rodeados de elementos que nos están, entre comillas, espiando de forma continua. Y de alguna manera esos CEOs van ahí para seguir ganando cuota y son los elementos que necesitan los políticos para someternos, básicamente. Te doy una buena noticia. La semana que viene se celebra el Día Mundial de la Protección, el Día Europeo de la Protección de Datos, y tendremos como invitado aquí una empresa de protección de datos, su gerente y su delegado en la región de Murcia. Así es que estás invitado y vas a disfrutar mucho, porque ya la semana pasada hablamos de la privacidad y sé que es un tema que a ti te apasiona. Me apasiona y además me preocupa bastante porque no veo que la gente tenga la conciencia de que sea un bien a proteger. Y realmente esto es como antes se decía, ¿no? De que cada uno querría tener 15 minutos de telediario. En el futuro lo más interesante va a ser poder tener 15 minutos de privacidad absoluta. De que uno pueda estar desconectado de todo y tener ese momento de privacidad con uno mismo. Bueno, es casi como pagar impuestos, que para no pagar impuestos tienes que ir al monte algo así. Con una cabra y comer un poco hasta que cobren por ello. Aún así te cobrarían, seguro.
Y yo creo volviendo a Davos, eh, aparte del postureo, que más que llegar al diálogo, que era de lo que se trataba, de llegar a un diálogo, se trata nada más de que cada uno expone su posición, intentando coger cuota de poder sobre los demás con su postura. Y de ahí creo que no se va a pasar a ningún sitio, solo es postura y posicionamiento. Pero lo que se ve ahora mismo a nivel geopolítico es que, que el mundo se ha polarizado realmente, o multipolarizado, porque tenemos un mundo que ya no... Has hablado de Donald Trump, ya no es Donald Trump, ya es Donald Trump, ya es Europa, aunque menos, como dices, ya es China, que parece que calladito, yo aquí no me meto, no conflicto con nadie, no levanto una voz más alta que otra, pero me quedo con África, me quedo con medio latino y se va quedando con cosas. Y luego tenemos a Rusia, que todo lo contrario, que como te descuides te invade. O sea, estamos en un mundo multipolar, ¿no? De todas formas, realmente si pensamos cuántas bases militares tienen los rusos o los chinos en el extranjero, China tiene una sola base en Djibouti, Rusia tiene 2 bases en Siria, que aún le quedan, y alguna más en Asia Central, pero los que tienen más de 1000 bases repartidas por todo el mundo, en todos los sitios que han colonizado, incluidos nosotros, son los norteamericanos. Es decir, que los que realmente están detrás de todas las guerras que se producen en todo el mundo son los norteamericanos. Entonces, sí, estamos hablando de un mundo multipolar, porque, y tú lo decías calladamente, es que China, cuando va a África, no va con la sensación de que me tienes que dar o depredar los recursos naturales. China compra los recursos y paga muchas veces haciendo infraestructuras que en esos países se necesitan. Esa es la diferencia con respecto a Occidente. Nosotros hemos ido a África a depredar. No hay ni una sola universidad que creáramos, ni Inglaterra, ni Francia, ni Alemania en África, mucho menos Bélgica con el Congo. Eh, Contrariamente, los españoles hicimos muchas universidades, catedrales, etcétera, en Hispanoamérica. Contrariamente a lo que se planteaba, nosotros era una nación que creció en 1492, cuando se unifica la península ibérica, cuando se unifica España en lo que hoy es lo que conocemos como España, y esa nación se desarrolla a ambos lados a ambas orillas del Océano Atlántico. Y se construyen catedrales, se construyen edificios, y la gran riqueza se quedó en esos países. Es decir, que había una parte que se pagaba de impuestos, pero el quinto real le llamaban. Exactamente, es la diferencia con otros imperios, lo que han hecho a lo largo de los últimos siglos en África o en Asia. A mí me gustaría saber cuántas universidades hizo Reino Unido, Inglaterra en África. Yo te digo 0, sí. Exacto. Pues en Asia lo mismo, y estuvieron en la India hasta 1948. O sea, que quiero decir que han tenido muchas oportunidades porque estuvieron durante muchísimos años. Su intención no era esa. Y Estados Unidos sigue un poco la misma dinámica de lo que era Reino Unido. Es decir, que ahora mismo lo que está ocurriendo con Groenlandia tiene que ver con eso, ¿no? Esto me interesa y lo voy a tomar y me lo voy a quedar. Y va a conseguir, porque aquí hay un problema que dicen, bueno, no, es que si no, mandarán su ejército. Realmente tomar un territorio de otro país por la fuerza te genera una serie de problemas a largo plazo, porque ningún país te lo va a reconocer. Sin embargo, si Dinamarca llega a un acuerdo y recibe un pago por ese territorio, finalmente la comunidad internacional lo va a aceptar. Aunque los primeros que han dicho que no lo van a reconocer son los rusos. Se ha puesto ya un precio, 650.000 millones de euros. Sí. O de dólares, no. Sí, bueno, da igual, sí, más o menos. Volviendo a la polarización, Europa, que la han nombrado antes, Daniel, como una cuarta potencia, ¿no? Rusia, para mí sí. Yo pienso que Europa está en declive total, y Estados Unidos y Rusia quiere depredar sobre Europa y quedarse
con lo que pille, Groenlandia por un lado, o Rusia con la parte oriental de Europa. Si no hay una reacción clara, desde luego, eso van a haber 3 potencias, no 4. Sí, evidentemente. No hay 4 potencias. No, hay 3. No existe Europa como potencia. Europa es terreno conquistado por parte de Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial se monta la OTAN precisamente para tener a Europa sometida, no para defendernos de nadie. La excusa perfecta era la Unión Soviética. Que cae en el 91, ¿no? Sí, pero realmente la OTAN debió y deja disolverse, y sin embargo la OTAN continuó de tal manera que hoy cuando se unifica Alemania se promete a la entonces Rusia que no iba a crecer la OTAN hacia el este, y la OTAN la tienen prácticamente dentro de la frontera. Lo que ocurrió en 2014 fue que con la ayuda de Reino Unido y de Estados Unidos se da un golpe de Estado en Ucrania, que es el origen de la guerra de Ucrania. Rusia no tiene ningún interés en avanzar hacia el oeste, entre otras cosas porque no tiene población ni recursos para hacerlo. Y además deberíamos plantearnos siempre el porqué y quién gana o quién pierde. Realmente Rusia no tiene recursos para invadir ningún país de Europa. No tiene recursos ni tiene posibilidades, porque en un país como Ucrania llevan enredados 3 años y no se avanza, o sea, realmente no han avanzado. Es decir, cero. Sí que es verdad que han tomado un planteamiento de destrozar totalmente el ejército ucraniano. Van más de 2 millones de muertos ucranianos. Que sí, que rápido. Pero ellos su idea no es seguir avanzando, es consolidar esos territorios, que sí que le interesan porque son de mayoría rusa. Son gente que se siente rusa porque realmente Ucrania nunca ha sido independiente, pertenecía a Rusia antes de la Unión Soviética, y realmente nunca ha existido como país, excepto desde el año 93. O sea que van a recuperar esos territorios de gente que sí que se siente rusa. Y realmente no hay ningún interés en llegar a Polonia, República Checa. No hay nada que podamos ofrecer nosotros. No tenemos esos recursos. Rusia tiene recursos para dar y tomar, y tiene una población de 150 millones de habitantes. No tienen población siquiera para tener una densidad de población en un país que es el más grande del mundo. Es imposible. Entonces, cuando se dice que Rusia va a invadir Europa, es el interés de la OTAN de crear un miedo para que los ciudadanos veamos bien que nuestros políticos sigan gastando dinero en armamento. Un armamento que se le compra a Estados Unidos, es decir, que ni siquiera se desarrolla una industria armamentística propia, simplemente se compra a un tercero que se enriquece empobreciendo a los ciudadanos de Europa. Y ese es el único interés que hay. Y el único interés que vemos en nuestros políticos. Ya no se habla, o sea, antes de ayer el primer ministro alemán dice que tendrán que sentarse con Rusia después de la guerra. Y Rusia dijo que estaba dispuesto a volver a establecer relaciones diplomáticas con el resto de Europa. A Rusia le interesa llevarse bien con Europa, entre otras cosas porque nosotros éramos su mejor cliente. O sea, después de empezar la guerra, lo que consiguió Rusia, lo que hemos conseguido los europeos, es hundir nuestra economía, y Rusia mirar hacia Asia y vender sus productos en lugar de en Europa, en Asia. Están vendiendo su petróleo, están vendiendo su gas, nosotros no. Bueno, a muy bajo precio. A muy bajo precio, o a un precio que les parece razonable. Porque al final los que estamos pagando el gas y el petróleo mucho más caro somos los europeos, porque no lo estamos comprando en Rusia. Estados Unidos vuela el Nord Stream y deja a Alemania sin gas, y de hecho la economía alemana está destrozada. Bueno, vamos a terminar el bloque de Davos, que también no hemos ido a la geopolítica porque nos encanta. Yo creo que esto sí que merece, como hemos dicho, otro programa especial, porque es que nos encanta la geopolítica. Pero la mayoría de los que van a Davos van a recibir instrucciones. Esa es la sensación que yo tengo. ¿Tú crees que hay como un poder oscuro detrás de Davos, que es el que gobierna el mundo? Tú sabes que siempre existe esa idea de la conspiración, ¿no? Bueno, son los que marcan las tendencias, los que nos venden que
que el mundo va a desaparecer porque las temperaturas se van a elevar y va a desaparecer la manga, eso iba a desaparecer en el año 2000, estamos en 2025. Y ahí está la manga fantástica para seguir pasando un verano de puta madre en la costa regional. A lo mejor también necesitaba el mundo un foro de pobres, ¿no? Quizás sea un contrapunto al foro de Davos, ¿no? Sí. Pienso que más que un poder oscuro, ahora cada vez más es un poder explícito y cada vez más demostrado el poder. Bueno, o sea, que es un foro donde demostrar el poder. No he comentado que podemos ver todo lo que se dice, por lo menos oficialmente se puede ver por internet. Ahora mismo hay una web que es webform.org que tú puedes ver todo el foro de Davos. Lo que es público. Lo que es público y puedes seguirlo por Twitter, por Instagram, lo que es público. Como dice, por eso he preguntado si hay una parte oscura y tenebrosa, ¿no? Dentro de lo que es Davos, ¿no? O por lo menos siempre está esa sospecha. Bueno, sí. Realmente detrás de Davos está el Foro Económico Mundial, es decir, que lo que sí es oscuro es toda esa gente que nadie la ha votado ni la ha elegido y sin embargo van todos a expresarse y como digo, a recibir instrucciones sobre lo que van a hacer con nosotros en los próximos años. Si hace 2 años hablaban de censura, ahora que hablan de el lema de este año, tú lo has comentado antes, sí. Era espíritu de diálogo. Es decir, como estamos todos peleados con todos, ahora vamos a dialogar. Sí, ¿no? Lo que pasa es que siempre a mí yo he pensado, realmente, ¿quién es el que da las instrucciones? Porque dicen, van a recibir instrucciones. ¿Quién es el que da las instrucciones? Si es los gobiernos, que en el fondo son nuestros representantes, o son las empresas que están dando las instrucciones para que los gobiernos... Nosotros no tenemos nadie que nos represente. Nuestros gobernantes en Europa no representan a nadie. Aquí no hay nadie que sienta especial interés por Pedro Sánchez. Yo creo que la gente no vota a Pedro Sánchez porque no hay otro para votar, pero nadie se identifica con él. Eso es lo que tiene siempre el bipartidismo, ¿no? Que la gente vota porque está en contra del otro, no porque realmente tú me representes. Bueno, realmente para representar a alguien deberíamos tener claro que es como cuando uno va a una notaría, ¿no? Con un poder. Ahí sí representa a alguien. Tú puedes revocar el poder, pero ¿quién puede revocar el poder de uno de estos gobernantes? No podemos hacerlo. No representa a nadie. O sea, tú votas unas siglas donde están esta gente, pero mañana si quitas a todos los diputados y pones a otros, no habrá ninguna diferencia. Es decir, los jefes de los partidos se encargan de manejar lo que hay dentro de los partidos. Solo en Estados Unidos hay... los congresistas o los senadores tienen libertad para decidir dentro de sus jurisdicciones. Es decir, ellos sí representan a la gente de su estado. Aquí no. Bueno, aquí porque votas unas siglas y no votas a la persona, que es la diferencia esencial. Bueno, nos quedan 15 minutos, pasamos para el último bloque. Alejandro, ponnos la musiquita. Iniciamos el tercer bloque. Se ha publicado esta semana se han publicado los datos de deuda de nuestro Estado, del Estado español, que se ha situado en casi 1.700.000 millones de euros, lo que representa una bajada en relación con el PIB de un 0,8%, pero no en términos absolutos, que ha subido en la deuda de España. Ahora mismo estamos en el 101,5%, que si lo comparamos con lo que Europa recomienda, sería el 60%. Si lo comparamos, pero que pocos países llegan a esa cifra. Hay países como Francia que están muy superiores a nosotros, como Italia, y a nivel internacional, por ejemplo, Estados Unidos está en el 120%, pero también en contra. El año pasado pagamos solo de intereses, que sale
de los presupuestos generales del Estado 39.000 millones de euros, o sea, un dinero que nos lo quitamos para nada, porque son intereses, no es ni siquiera amortización de deuda, o sea, directamente de nuestro impuesto hay una cantidad de dinero que nos lastra o nos frena en nuestro desarrollo. Así es que, bueno, empezamos con esta tertulia, ¿no? ¿Qué os parece el último dato de deuda? Pues un desastre difícil de arreglar porque nadie tiene interés de verdad en recortar. Bueno, las infraestructuras están que se caen todas, no hace falta que hablemos hoy del tren, que sabemos lo que ha pasado en los últimos días, pero es que están todas las infraestructuras igual de dejadas de la mano de Dios. Lo que pasó hace unos meses en Valencia, es decir, las infraestructuras necesitan inversión y sin embargo, cuando tenemos una recaudación récord de impuestos, nuestra deuda sigue creciendo. Y eso es lo que hace que cuando tú vas a comprar al supermercado, cuanto más dinero ponen los políticos en circulación, cuanto más deuda generan, menos vale el dinero y tus 1.200, 1.500 euros de sueldo cada vez sirven para menos. Es decir, yo recuerdo que en el año 1989, los que tenemos una edad, cuando yo empecé a trabajar, pues mi primer salario era de 166.000 pesetas, que hoy serían en números redondos unos 1.000 euros. Yo con 1.000 euros era capitán general. Hoy con 1.000 euros pues eres un pobre desgraciado, porque no te llega el dinero ni para vivir ni medianamente bien. Ya no digo comprarte casa, ya no digo absolutamente nada. Es decir, el deterioro a nivel de nuestra economía es últimamente muy palpable, pero se ha acelerado muchísimo y tiene que ver con la deuda, entre otras cosas. Bueno, la deuda en principio debería servir para impulsar infraestructuras y para mejorar a futuro, pero como comentabas, resulta que yo creo que la deuda ahora solo se alimenta a sí misma para pagar intereses. O sea, llega un momento y cada vez hay más deuda. Porque en el fondo, ¿en qué se gasta ¿por qué la deuda? ¿En qué es que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades? Porque evidentemente es porque tenemos un déficit anual y no superávit como podría pasar en cualquier casa, ¿no? En tu casa seguro que tú ganas más de lo que gastas, porque ya has hecho un esfuerzo en recortar gastos, o sea, has ajustado tus gastos para no gastar por encima, pero imagínate una casa que todos los años va generando cada vez más y más déficit, por tanto cada año hay que pedir un préstamo y se piden préstamos para pagar el préstamo anterior. Lo estás describiendo muy bien. Yo creo que ahora la economía, el préstamo debería servir para invertir y para proyectar a futuro, pero ahora mismo creo que la idea del crédito del Estado no funciona como el de tu casa o la mía, que intentamos controlar los gastos para en un futuro conseguir algo, pero yo creo que estamos en el día a día, en el conseguir los recursos para atender los presupuestos de hoy en día, que además no hay. Pues entonces, ¿consideráis que estamos en una situación políticamente sostenible, o sea, o económicamente sostenible? Esto es porque, vamos, no hay como ninguna alarma. En una empresa o en una familia, si alguien estuviera como está el Estado español, estaría en quiebra. Luego el Estado español está en quiebra. Es decir, el problema es que estamos a expensas de lo que quieran nuestros deudores, o sea, nuestros acreedores. Los acreedores son los que mandan y deciden qué es lo que se hace en este país. Por eso no se hace nada que sea productivo. En los últimos años, bueno, un presidente que es incapaz de sacar unos presupuestos generales del Estado debería marcharse a su casa. Sin duda. Pues llevamos los presupuestos prorrogados del año 2023. Bueno, marcharse a su casa o celebrar nuevas elecciones, ¿no? Es lo que hay. Iba a comentar algo. Sí, yo creo que es un movimiento más general que en España, que en general, por ejemplo, Europa, yo creo que en general está endeudada, está muy endeudada. No, y como he dicho, y Estados Unidos. Y Estados Unidos y eso que también. Estados Unidos no tiene que pagar sanidad, no tiene que pagar
educación pública como aquí se paga, o sea... Cualquier Ahora tiene una empresa, cosa... Tiene una cosa que tiene un ejército que cuando no tiene recursos los roba, como ha hecho en Venezuela o como va a hacer en... Y tienen banco central propio, que eso España no tiene. Sí. Por tanto... Pero bueno, tiene el dólar, que es con lo que se dedican a depredar el resto de países. Es decir, que y las stablecoins que acaban de aprobarse toda la legislación sobre stablecoin en Estados Unidos, va a hacer que prácticamente todo el que antes compraba deuda norteamericana, pues ahora, o dólares, pues va a poder comprar los dólares de una forma mucho más sencilla a través de este tipo de mecanismos. Y va a seguir manteniendo el dólar hasta que dé el chicle, porque ellos también tienen una deuda de 38 billones, casi un billón más. Sí, el 120% del PIB. Sí. Que el PIB creo que eran 27 o 28 millones de Correcto. billones Sí. de dólares, mientras que tienen una deuda de eso que acabas de comentar. Antes comentaba bien que cualquier empresa estaría en quiebra. Los estados no dan en quiebra porque a quien da los créditos no le conviene seguir en este juego. Sí, de hecho, lo que hace el Estado para cubrir la deuda es que saca más deuda pública y se vuelve a comprar, y muchas veces es para volver a refinanciarse. Pero por el momento no ha habido no ha saltado la alarma porque se ha ido cubriendo todos los pagos con normalidad y se sigue haciendo, como dices. Tú has dicho antes que ha bajado la El deuda porcentaje. sobre el PIB. Sí, pero por un el dato. porcentaje, claro. Por un dato, porque La inflación. La inflación hace que el PIB sea mayor, y como el PIB es mayor por la inflación, pues el porcentaje con respecto a inflación es menor. ¿Sabes cómo funciona lo del PIB, no? Que es una fórmula matemática que se calcula, Sí. y que además interviene la inflación. Si subes por encima de la inflación, tienes PIB positivo; si no, puedes tener PIB negativo, aún aumentando el nivel de producción del país. ¿Vale? Entonces, lo que ha pasado es que en los últimos años se ha subido mucho este indicador, el Producto Interior Bruto, y por tanto, aunque hemos aumentado nuestra deuda, hemos bajado en el tanto por ciento de deuda con respecto al PIB, porque el PIB ha aumentado mucho. Pero precisamente es como se mide todo, porque la referencia es llegar al 60%. Se considera lógico tener un 60% de deuda con respecto al PIB. Mira, Daniel, si mañana tuviéramos una inflación en España del 100%, en un año estaríamos en esa cifra. Lo que pasa es que la gente sería absolutamente pobre, porque las cosas valdrían justo el doble. Es decir, la inflación, ¿a quién le interesa? A los políticos. Es a los únicos que les interesa. Al señor de Mercadona o al señor del Corte Inglés, a esos no les interesa que suba la inflación. A ellos les interesa poder seguir vendiendo su producto. Porque ¿qué pasaría si no hubiera inflación? De hecho, han habido años que no han habido inflación, los años de la crisis. ¿Qué pasa? Que te interesa ahorrar, ¿correcto? Y si ahorras, no pones el dinero en movimiento. Por tanto, hay un interés de que siempre haya un 2% de inflación, por lo menos, para que la gente no guarde el dinero en su casa. Ese 2% lo que hace es disminuir el valor de tu moneda. Lo que Sí. en lugar del 2 es el 8, pues lógicamente... Ya te fastidia. Pero si no hubiera ese 2%, si echas cuenta, pues a la gente le interesa. ¿Cuál es el motivo por el que no te interesa ahorrar? Que tu dinero va perdiendo, se está en el banco y va perdiendo... Pierdes todos los años. Todos los años pierde un 2%, que es una cantidad que se considera como lógica para que no te vayas enterando, pero que tú tengas que ir a la calle. Oye, te interesa invertir para obtener por lo menos un 5%, ¿no? De beneficio. Y un 8% ya es que es muy difícil. Ocurre como yo he viajado mucho por Latinoamérica. En México me acuerdo que me decía que los trabajadores cobraban por semana. Claro. ¿Por qué? Porque te daban el dinero hoy, o sea, un día cualquiera, un jueves. Hoy jueves, pues te vas corriendo en ese mismo día, te vas corriendo al supermercado a comprar, porque la semana que viene costará todo más caro.
Y necesitas que te vayan pagando semana a semana para poder ser el día que todo el mundo va a comprar al supermercado, ¿no? Pues fíjate que absurdo, es decir, te están dando algo que realmente saben que va a perder su valor de forma acelerada, es decir, que realmente nos tienen absolutamente engañados. Solo hay una cosa que mantiene su valor o que es capaz de protegernos del valor, que son los metales. El oro principalmente se ha considerado desde tiempos de los romanos, incluso antes, como reserva de valor. Fíjate que tendríamos que volver a pasar a la moneda de oro o seguimos con monedas virtuales o... Hay quien invierte en oro, hay muchas personas que invierten en oro y bueno, se le actualiza continuamente. El valor del oro siempre se revaloriza. Yo no recuerdo ninguna bajada. Bueno, tiene sus dientes de sierra. Sí, pero en conjunto es un valor asegurado. ¿Tenéis vosotros, por casualidad, tenéis vosotros algo de oro, no? Plata, algunas onzas de plata. La plata también se ha revalorizado mucho. Muchísimo, sí. Lamentablemente no tengo inversiones de este tipo. No, sí, pero yo conozco también mucha gente. Sé que existen, pero no. Bueno, yo no he invertido en eso ni tengo capacidad de inversión. Bueno, dicen las malas lenguas que Maduro tenía en Suiza no sé cuántos cientos de miles de millones en oro. En oro. O sea que mantiene el valor constante como mínimo, si no aumenta. Vale. Bueno, quedan 2 minutos de programa. Vamos a las últimas reflexiones, ¿no? Positiva. Positivas y negativas, ¿no? Al final, piensas, porque yo te veo muy pesimista, como siempre, Aquilino. No, tener datos o estar bien informado no significa ser pesimista. Es decir, que yo considero que interesa estar bien informado para poder tomar decisiones. Realmente, ¿qué es lo que nos interesa hacer? Como bien decía Jesús, invertir en oro o invertir en metales preciosos para salirse de la Matrix, ¿no? Porque al final, si tú tienes tu dinero en euros, pues en 5 años, como nos ha pasado a todos, nuestro dinero ha perdido la mitad del valor. En 5 años. Desde el año 2000 al 2%, ¿no? A ver, nadie se cree que la inflación es del 2%. Solo los periódicos que nos lo intentan hacer vender que es del 2%. Pero todos sabemos que en los últimos 5 años la inflación ha sido del 2%. O sea, tú ibas en 2019 o en 2018 a comprar, me da igual la cadena de supermercados que elijas, y hoy todo va al doble. Sí, la alimentación ha subido muchísimo. Hay también un artículo del presidente de la Asociación de Empresas Alimentarias y dicen, si todavía, lo que pasa es que todavía tendría que subir más para poder pagar todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Claro, según el punto de vista. Nos quedan 46 segundos. Me gustaría ya despedir el programa. Última frase. Pues hablando de la cesta de la compra, yo recuerdo que llenaba un carro con el dinero 30 euros. Con el dinero que ahora no ni siquiera la parte de abajo del carro la llena. Bueno, vamos a despedir. Recuerda, estamos en Buscando el Éxito, la semana que viene más. Ya sabes, si nos estás viendo desde YouTube, no te olvides de darle a suscríbete a nuestro canal. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Aquilino, hasta luego, Jesús. Buenas tardes.